Esto no es arte. Es un programa de arte. Artbo 2016. Bienvenidos nuevamente a Esto no es arte, es un programa de arte, una alianza entre el periódico Arteria, Canal Capital y Directo Bogotá, en la que le llevamos a todos ustedes los protagonistas de la Feria Internacional de Arte de Bogotá, Artbo 2016, que se realiza en Corferias. El invitado que está frente a mí, a ver, es difícil de no narcodescribirlo, porque, a ver, él ha hecho una suerte de recopilación de narcopalabras y de narcomomentos de nuestro narcopaís, que dejo la salvedad, no todo nuestro país empieza con ese prefijo. Narcolombia. Narcolombia, no, el mío es Colombia, pero él en su cabeza ya ha convertido un asunto muy fuerte con la palabra narco. Él es Camilo Restrepo, también jugaría con la palabra narco, pero no, él es Camilo Restrepo, él es un artista antioqueño, como sabrán por su acento, ha sido fotógrafo, tiene una maestría en estética del arte, si mi memoria no me falla. O me falló. Compañero tuyo querido, pero tú nunca te graduaste. Esa parte no había de decirla, esa parte, no, me gradué, bueno, es otra pelea. Y estudió en Estados Unidos con una beca del Ministerio de Cultura. Fulbright. La Fulbright, que era en compañía con el Ministerio de Cultura. O sea que resumiendo, es un artista de Medellín que es maestro en estética, semiótica y hermenéutica del arte, creo que se decía así, que estudió con una beca Fulbright en Estados Unidos y después de eso se dedicó, bueno, después de eso y durante eso se puso a pintar primero y a, diría yo, remover fantasmas que tienen que ver con el sufijo con el que presentamos este programa, con el sufijo de los narcos. Los que tuvimos la suerte de nacer en Medellín, le hace suerte, interprétese suerte de la manera que usted crea conveniente. Tenemos algunos todavía un rayón y Camilo ha decidido que el rayón que tenía en el coco lo pone en papel y le ha dado resultado. Es un hombre que actualmente vende muy bien y vende mejor por fuera que adentro, ¿cierto? Nadie es profeta en su tierra. Nos disculpan un poquito el acento paisa, pero esto se va a pegar. Vende mejor afuera que adentro, primera pregunta, ¿cierto? ¿O no? Sí. Cierto. Bueno, ¿por qué cree que pasa eso, Camilo? Trabajo con una galería en Los Ángeles. ¿Pero por qué no trabajaste con una galería en Medellín, por ejemplo? Porque empecé a trabajar con una galería en Los Ángeles. Sí, trabajé en una galería en Medellín antes de irme para Los Ángeles a estudiar. Okay. Con la galería de la oficina. Trabajé aquí en Bogotá con LA Galería. Pero después de hacer la maestría en Los Ángeles empecé a trabajar con Steve Turner y te ha ido mejor. Se mueve más por fuera que acá, pero aquí en Colombia hay coleccionistas que tienen los dibujos. Como dicen en los currículum vitae, vive y trabaja en Medellín. Y una de las razones por las que vive y trabaja en Medellín es porque tiene que comprar el periódico todos los días, el de aquí, sí. ¿Cierto? ¿De qué se trata eso? Que hay que comprar el periódico todos los días para poder hacer un blog con C, no con G, ¿cierto? ¿Cómo es la cosa? Bueno, el periódico es una historia larga porque yo no soy capaz de desayunar sin leer el periódico. Entonces, hace más de, yo creo que de 10 años recolecto imágenes y palabras del periódico y particularmente alias. Esos alias que recorto y que tengo clasificados por partes del cuerpo, por marcas, frutas, colores, personajes ficticios, personajes históricos, me han servido para crear diferentes cuerpos de trabajo. Pero hay un trabajo en especial que llevo así, que aquí en Artbo es la primera vez que se muestra, que se llama el blog del narco, y que lo empecé en octubre del 2013 y fue una recolección muy juiciosa de todos los alias y de las fechas en las cuales salían estos alias en el periódico El Tiempo, porque finalmente es una pregunta sobre el tiempo y sobre el tiempo de espera, que es
¿cuánto tiempo tenemos que esperar nosotros antes de que todas las cosas en Colombia se narcoticen debido al absurdo de la guerra contra las drogas? Entonces lo que yo hago es recopilar todos estos alias y cada que se me llena el espacio donde los pego, hago la siguiente pieza. Es un trabajo que me cogió ventaja, pero que si al día de hoy lo tuviera completo, estaríamos hablando de más de 200 piezas con más de 200 narcopalabras. Y esas narcopalabras es otra parte es como, el trabajo es como si fuera un pasquín. Ajá. Un poquito más Es como un importante periódico. un poquito más importante manual. que Arteria, y más Gracias, bonito. sí, muy Pero y es un díptico, está el dibujo de la narcocosa y en esta página principal del periódico hay una búsqueda de titulares en periódicos digitales colombianos de cosas que tienen el prefijo narco. Entonces, finalmente la creación de este lenguaje, como no solamente las actitudes mafiosas de conseguir la plata rápidamente y fácil, que eso descuaderna cualquier sociedad, se meten en las instituciones en Colombia y empieza la corrupción y todo lo que pasa aquí en política, y eso se ve a por través del ejemplo. lenguaje. Pero más allá de eso es cómo permean el lenguaje se vuelve una cosa cotidiana hasta unos absurdos como llamar a una habichuela una narcohabichuela. Pero, ¿Qué es una narcohabichuela? ¿Qué es una narcohabichuela? ¿Y por qué la llamaron así? ¿No? Porque encontraron un cargamento de droga dentro de una caja con habichuelas o con habichuelas rellenas de droga. Ajá. Pero de ahí a llamarlo narcohabichuela, pues hay también como Sí, un claro. trabajo de los medios Sí, claro. en el que banalizan y además de eso como que embuten esa palabra narco, pero eso es mínimo frente al conflicto que nosotros tenemos debido a la ilegalidad de las drogas en Colombia. Yo estoy absolutamente convencido que si no se legalizan las drogas, este conflicto no se va a acabar. Vos que has hecho ese seguimiento de lo que ha sucedido con las palabras en la prensa, que tiene que ver obviamente con lo que ha sucedido en la realidad, porque pues la prensa en teoría muestra lo que pasa en la vida diaria. ¿Vos crees que esto está como subiendo? ¿Vamos para peor? ¿O la cosa está estabilizada? ¿O esto qué pasa con eso? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo sentís de Bueno, lo que tantos pasa es que yo crecí en Medellín en los 80s y en los 90s y me tocó toda la guerra de Pablo Escobar. Entonces, frente a la experiencia personal, o sea, ¿qué tanto me afectó a mí en términos de muertes de amigos, de familiares, de secuestros, de masacres en bares donde yo iba? En este momento no es tan fuerte, el conflicto es más en el campo y no afecta, y no me está afectando de manera tan directa como me afectó en mi juventud, pero o sea, estadísticamente los cultivos suben y bajan, estadísticamente ciclos, ¿no? los consumidores no disminuyen nunca y mientras haya demanda pues va a haber oferta. Entonces, pues yo diría que a través de la legalización sí, lo más importante es que se le va a quitar la plata a estos atarbanes, a estos mafiosos, y si esa plata está en manos de corporaciones y de multinacionales, pues vamos a tener otro tipo de problemas, pero no van a ser problemas que están jugando con la vida de las personas. Trabajar a obras de arte a partir de las vivencias personales es muy difícil y voy a hacer un paréntesis para esta pregunta. Trabajos anteriores que Camilo ha realizado, que han sido expuestos en diferentes, el Museo de Antioquia, en salones nacionales, tiene que ver con esa experiencia que él vivió siendo muy niño, pero que le tocó lo que él decía, pues, las bombas, los muertos, todo eso que fue tan horrible, y él decidió sacarlo a través del arte, no como una manera, no creo que sea como una manera terapéutica, sino que era lo que él había vivido también. La pregunta es muy difícil entonces, o sea, meterse uno, sacar lo que tiene adentro, recordar los asuntos que son molestos, que fueron dolorosos, que fueron terribles, y expresarlos de una manera a través del arte. ¿Eso es fuerte? Sí, es muy fuerte. Y yo sí creo que de alguna manera el arte
juega un papel terapéutico en ese sentido, como de sublimación de experiencias reprimidas y de traumas. Yo creo que te referís en particular a una serie que mostré el año pasado en el Museo de Antioquia que se llama Bowling for Medellín y que tiene que ver con todas esas experiencias que yo tuve en los finales de los 70, principios de los 80 y en los 90, casi que hasta que matan a Pablo Escobar. Inclusive después de eso, con asesinatos que me han tocado al lado mío, a los 12 años me tocó ver un asesinato en vivo, en directo de un narco que se llamaba Beto Cano al frente de mi casa. A los 5 años yendo para el colegio en un Halloween, había un cadáver en la calle, el conductor del bus paró el bus y nos hizo bajar, ahí estábamos todos los niños vestidos de superhéroes alrededor de un cadáver que no podíamos resucitar aunque tuviéramos superpoderes, que curiosamente terminó siendo como una metáfora de lo que pasa en el conflicto colombiano a través de los alias, de Tribilín matando a Superman o de Rambo matando a Pikachu. Entonces es un absurdo tan grande lo que está pasando, que es una vaina tragicómica. Y con respecto cuando uno trabaja de una manera muy personal con sus vivencias es bastante complicado, porque es enfrentar esos fantasmas que todos los que vivimos en esa época tuvimos que tragarnos. Claro. Esos sí eran sapos, los de ahora no son sapos, los de ahora son acuerdos y conversaciones. Eso sí era una cosa muy brava que cuando yo me fui para Estados Unidos empecé a sentir que no tenía un peso en las espaldas y que mi sistema de alerta no estaba prendido y era como una incomodidad, como qué es lo que está pasando acá y esa distancia. ¿Por qué? Porque antes vivías la moto, yo creo el que carro. todo el mundo que vive en Medellín y que vivió durante esa época oye una moto y sí, eso es un rasgo. Eso es un o sea, rasgo. hay memorias ancladas en las conexiones neuronales que no desaparecen y que nos tienen. Y hay que decir que Camilo le hice la pregunta porque él no trabaja, bueno, digamos que los artistas colombianos han venido trabajando la violencia desde distintos ángulos. Yo no sé si Camilo trabaja la violencia realmente o trabaja lo que él vivió, pero lo que quería hacer era dos aclaraciones, que primero a él le tocó vivir, pero era un niño, es decir, no era que, no quiero sonar horrible, pero el barrio donde vivía Camilo no era un barrio donde que en nuestra sociedad se conoce pues con un barrio problemático, con un barrio con carencias. Creo que Camilo era de un nivel económico muy medio, normal, pero pues las calles estaban ahí, las motos estaban ahí, el sicario estaba ahí, Pablo pasaba Escobar por vivía aquí, por ahí, la familia exactamente, de Pablo entonces Escobar. todo pasaba, ¿cierto? Y de pronto es una violencia que afectó al común de los ciudadanos de Medellín, pero que el común de los ciudadanos sí se lo ha tenido que tragar, pues porque no están directamente involucrados en el conflicto como participantes, sino como víctimas de alguna manera, pero no son las víctimas que estamos acostumbrados a ver en otro tipo de enfrentamientos. Espero que lo haya dicho de una manera muy decente, pues sobre todo con las víctimas de todos los enfrentamientos de este país. Pero entonces, después de este discurso, vos das un salto ahí, ¿cierto? Vos decís que te quitas un peso y te das cuenta ¿de qué te diste cuenta? De que ya no estabas alerta. Y entonces elaboras cosas, ¿o qué? Yo creo que había más espacio para reflexionar acerca de esas memorias y de esos episodios que de muchas maneras reprimimos y estaban ahí pellizcando y molestando, pero sin poder verbalizarlas y sin poder sacarlas. Y cuando yo me voy para Estados Unidos hay un cambio muy grande en mi práctica artística, porque empiezo a dibujar y nunca había dibujado, y el dibujo me permite tener como esa cercanía, sobre todo con un pensamiento que no es racional, sino que a través del dibujo se puede pensar
haciendo y el cuerpo es partícipe de esta manera de elaborar cosas que no es un pensamiento igual al que uno tiene cuando uno está sentado. Entonces, Y hay que decir cuando él dice que es que, o sea, dibujar es dibujar. El hombre coge, les voy a poner un ejemplo, una hoja un poco más grande que un papel oficio y realmente es dibujo. O sea, raya y raya y raya hasta que llena todos esos espacios de lo que nos ha venido explicando con todas esas historias. Eso es un poco, los dibujantes son un poco psicóticos, por llamarlo de alguna manera, no sé si psicótico es la expresión, pero no quiero hablar de la enfermedad, pero son un poco maniáticos en el sentido chévere de la palabra, pues gomosos, por llamarlo de alguna manera. yo creo que hay de todas las clases, ahí hay obsesivos. Obsesivos es la palabra, sí. Era la Obsesivos palabra. que sufren haciendo los dibujos y que quieren que sean perfectos. En mi caso, yo creo que escoger dibujo frente a la fotografía, por ejemplo, que era el medio que yo más utilizaba, con la fotografía había una distancia muy grande, es un medio que es muy limpio, que aunque trabaja como huella del objeto que está ahí al frente, hay una distancia insondable entre el momento de la toma fotográfica y de la imagen que se produce. Pues aunque hay una relación de causa-efecto y Sí. de huella, el objeto no es la fotografía. En cambio, con el dibujo se enfrenta uno al medio de una manera muy directa, es uno creando las huellas con su propio cuerpo, moviendo el cuerpo y es un enfrentamiento con el material. En la fotografía es hundir un botón o tocar una pantalla, pero aquí hay una lucha con el material y eso es algo que me importa mucho. ¿Te gusta? Que el ¿Lo material no disfrutas? sea... Pues, aquí hay dos preguntas. Una es digamos que yo ya no soy tan obsesivo con eso porque me gusta mucho el accidente en el proceso de dibujo y no es llenar por llenar con sufrimiento, sino que es lo que va apareciendo y ahorita te cuento cómo. Pero primero es la relación con el material y no considero que el material sea solamente un soporte de la imagen, sino que el material debe hablar de manera coherente con lo que se está planteando en las imágenes. Entonces el material, el papel que yo utilizo es un papel que está devastado, que destruyo, que reconstruyo, que vuelvo y destruyo, que está lleno de cicatrices. Yo pinto con lapicero, entonces no puedo borrar y si quiero borrar algo lo tengo que borrar con un cuchillo, con un bisturí, entonces queda una cicatriz en el papel. Entonces es un papel que no es un papel pristino y perfecto, o en el caso del dibujo que hablabas ahorita, cuando termino el dibujo me voy con él para el lugar donde vivía durante la época de las bombas de Pablo Escobar, que 3 veces esas bombas explotaron las ventanas de mi casa y lo pongo en la entrada, en la calle al frente de la casa, lo mojo con una manguera y después lo froto contra la calle. Entonces el dibujo lo que hace es que quedan en relieve y es la huella de un sitio particular, o sea, no es una vaina metafórica que no esté anclada en la realidad. Ese dibujo se refiere a uno y solo un espacio en específico. Igual, esa es la misma estrategia que utilizo con los alias. Los alias lo que hacen es anclar este trabajo en la realidad, porque son publicaciones en el periódico que hablan de gente que existe o que existió. Cuando vos haces el periódico tuyo, el blog, Sí. llamémoslo periódico, entonces es tu blog, es un blog de notas, pues de ahí viene el asunto. ¿A vos te da rabia todo esto? Bueno, no es cuando lo haces, pero digamos que... Es abrumador porque es que no sé, o sea, no entiendo por qué las drogas no son legales, por ejemplo, por qué Estados Unidos sigue apoyando una lucha contra las drogas y personajes supremamente conservadores y en ultraderecha aquí como el ex procurador o Álvaro Uribe están empeñados en que se tenga que fumigar con todas las problemáticas que eso tiene, están empeñados en que el negocio siga siendo ilegal y la ilegalidad es lo único que pone en manos de esta gente la plata. O sea, eso me da desconsuelo y es abrumador porque es que la contienda es muy grande y para que uno llene un pedazo de este tamaño de alias en 3 días
solo con el periódico El Tiempo, eso habla de lo absurdo de la situación que estamos viviendo, y si bien ya no es como en la época de Pablo Escobar, México sí lo está viviendo. Y por eso, digamos, lo del blog del narco, ahora te contaba que hacía referencia también a un blog digital que se llama El Blog del Narco, y es tal vez el blog más exitoso y con más visitas en México, en donde los carteles mexicanos van mostrando imágenes de cuerpos torturados, de decapitaciones. Es un blog muy amarillista, y una de las preguntas que yo me hacía era cómo poder hablar de esta guerra fracasada sin tener que ir al cuerpo destrozado, sino a través del lenguaje. Bueno, Camilo, aquí sí nos quedó media vida por hablar, pero ¿en qué stand está usted, hombre? La calle y lo miren. C28. C28, y lo compren, ¿no? Porque es una obra verdaderamente interesante, hecha con amor, con pasión. Nunca había hecho esto, lo dije una vez. A ustedes le agradecemos mucho. ¿Eso le decís a todo el mundo? ¿Cómo? No, eso no le digo a todo el mundo. ¿Se lo digo a todo el mundo? No se lo digo a todo el mundo. Arteria, Canal Capital, Directo Bogotá, estuvieron con ustedes en Esto no es arte, esto es un programa de arte, y los invitamos a que nos acompañen nuevamente y nos sigan en nuestras redes sociales y que la pasen chévere. Esto no es arte. Es un programa de arte. Artbo 2016.